Buenos días. Para empezar, nuestro equipo está conformado por Valentina Gallego, Gabriel Valencia y mi persona, Manuela Pérez. A continuación, les vamos a explicar el caso de industria cinematográfica que pertenece al capítulo de estadística descriptiva, presentaciones tabulares y gráficas. Como todos sabemos, la industria cinematográfica es un negocio muy competido. En más de 50 estudios se producen de 300 a 400 películas por año y el éxito financiero de estas películas varía considerablemente. Las variables que componen la tabla de los datos estadísticos son ventas brutas en el estreno, ventas brutas totales, número de salas y semanas en las 60 mejores. Nos pidieron hacer un informe para los directivos que consta de resúmenes tabulares con su respectiva interpretación y varios diagramas de dispersión que relacionen las variables. A partir de esta tabla vamos a hacer el informe respectivo de tabular cada variable clave. Pero antes de tabular y hacer el resumen de frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, tenemos que agrupar los datos correspondientes a cada variable. Entonces vamos a empezar con el tamaño de la población. Entonces es igual contar los datos correspondientes de la variable ventas brutas en el estreno. El número de clases lo vamos a hacer como lo habíamos venido haciendo en el semestre, que es 1 más 3,3 por logaritmo de la población y da 4.3. Este dato lo vamos a redondear con igual, redondear más. El número lo queremos con 0 decimales, le damos Enter. Vamos a hallar el mínimo dato. Seleccionamos los datos de la variable clave para hallarlo y nos da 0,06. El máximo dato es igual max. Seleccionamos los datos, le damos Enter. Da 102.69. Ahora el rango de los datos es el máximo menos el mínimo. La longitud de la clase es el rango dividido el número de clases. Este dato también lo tenemos que redondear para poderlo tener no con decimales. Igual, redondear más el dato con 0 decimales. Listo, nos dio 21. Ahora vamos para los intervalos para poder hacer el resumen tabular de esta variable. Entonces, sabemos que está numerado de 1 a 5 porque son 5 intervalos. Entonces, el inferior siempre es el mínimo dato. Y el superior vamos a coger el mínimo dato que pusimos más la longitud de la clase, pero la tenemos que fijar para luego arrastrarlo. En este inferior vamos a poner el anterior y en el segundo superior vamos a poner el anterior más otra vez la longitud fija y ya seleccionamos, arrastramos y nos da el correspondiente de todos los intervalos. Ahora para la frecuencia absoluta se halla marcando toda la columna de los datos correspondientes. Vamos a darle clic en Shift, igual frecuencia, y en ese momento vamos a poner los datos de las ventas brutas en el estreno, punto y coma, y los intervalos superiores, que son los intervalos derechos. Le vamos a dar Shift, Control y Enter. Y ahí nos vio que nos salió toda la frecuencia absoluta. Y nos damos cuenta que está correcto porque la suma de la frecuencia absoluta igual suma, que ya estaba puesta, nos tiene que dar el número del tamaño de la población. La frecuencia relativa. Entonces la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividida el tamaño de la población. Pero la tenemos que dejar fija para que después no hayan errores.
lo podemos bajar y lo podemos cambiar para que nos dé en número y no porcentaje. Luego lo vamos a cambiar a porcentaje, porque esta siempre se tiene que dar en porcentaje. Entonces vemos que la suma de la frecuencia relativa siempre tiene que dar 1. Entonces sabemos que está correcta. La frecuencia absoluta y acumulada es la primera frecuencia, la ponemos ahí correspondiente, le damos Enter. En la segunda casilla ponemos la frecuencia que habíamos puesto anterior más la segunda frecuencia absoluta. Y aquí lo bajas. Ahora vamos a hacer la frecuencia relativa acumulada, que era lo mismo de frecuencia absoluta y acumulada, pero ya cogiendo los datos de frecuencia relativa. Entonces, igual el primer dato de frecuencia relativa. En la segunda casilla es igual lo de arriba más la segunda de frecuencia relativa. Extendemos y ya nos quedan listos los resúmenes tabulares. Ahora hay que hacer la gráfica respectiva de las ventas brutas en el estreno. Entonces, seleccionar los datos, insertar, gráfica, diseño rápido, como lo hemos hecho en las clases, y clic derecho. Primero vamos a correr la gráfica para poder seleccionar ahorita los datos. Clic derecho, seleccionar datos, editar. En el rótulo vamos a poner los datos otra vez, aceptar y aceptar. Y nos queda como la tenemos aquí abajo. Sabemos que el título del gráfico es frecuencia absoluta y este, como lo podemos ver aquí abajo, es el eje de frecuencia absoluta. Ya tenemos la gráfica correspondiente. Vamos a eliminarla porque ya la tenemos bien organizada abajo. Vamos a hacer lo mismo con frecuencia relativa. La seleccionamos, insertar, gráfica, diseño rápido, lo mismo de ahorita, clic derecho, seleccionar datos, editar, en el rango del rótulo del eje, seleccionar la frecuencia relativa, aceptar y aceptar. Listo. Ahora vamos a eliminar porque ya la tenemos aquí. Bien. Antes de analizar estas gráficas, se nos había pasado por alto que la frecuencia relativa siempre tiene que ser en porcentaje. Entonces miren que la frecuencia de la gráfica ya nos cambia. Ahora vamos a interpretar estos resúmenes tabular. Ahora podemos ver que en el intervalo que va de 0.06 y 21.06 podemos notar que tuvieron una frecuencia absoluta de 4 y una frecuencia relativa del 0.40, lo que significa que el 40% del total de las películas tuvieron ventas brutas el día del estreno, entre 0.06 y 21.06 millones de dólares. Las películas que hacen parte de ese intervalo son Pretty Persuasion, Fever Pitch, All Nights and Ladies in Lavender. Con respecto al segundo intervalo, el 30%, como lo vemos aquí, del total de las películas tuvieron ventas brutas en el estreno, entre 21.06 y 42.06 millones de dólares. Las películas que hacen parte de este intervalo son Coach, Carter, Monster in Law y White Notes. En el tercer intervalo, el 20% de las películas obtuvieron ventas brutas en el estreno, entre 42.06 y 63.06 millones de dólares. Las películas que hacen parte de este intervalo son Batman Begins and Mr. and Mrs. Smith. Ahora, en el cuarto intervalo, podemos ver que ninguna de las películas tuvo ventas brutas, porque frecuencia absoluta fue 0 y frecuencia relativa fue 0%. En el quinto intervalo, solo un 10% de las películas obtuvieron ventas brutas en el estreno, entre 84.06 y 105.06 millones de dólares, con la película de Harry Potter. En este momento analizaremos lo que corresponde a ventas brutas totales. Hay que aclarar la diferencia entre ventas brutas totales y ventas brutas en el estreno. Las ventas brutas en el estreno fue lo que se recaudó en el fin de semana del estreno. Y las ventas brutas totales fue el recaudo total a lo largo de
de lo que duró la película en los cinemas. Vamos a interpretar el resumen tabular de ventas brutas totales. Para eso es necesario recordar que antes de hacer el resumen tabular era necesario sacar el tamaño de la población, el número de clases, el mínimo, el máximo dato, rango de los datos y la longitud. Yo no les voy a explicar exactamente cómo sacar la fórmula porque mi compañera anteriormente se lo explicó, pero como podemos ver el tamaño de la población es el mismo de la vez pasada, que corresponde a venta bruta del día del estreno, que es el número 10. ¿Por qué? Porque fueron 10 películas y seguirán siendo las mismas 10 películas. El número de clases, que es la fórmula que hemos utilizado a lo largo del curso, que es 1 más 3.3 por logaritmo del número del tamaño de la población, perdón. Y se redondea el número con la fórmula de Excel redondear más. El mínimo dato, que se saca del mínimo y seleccionar los datos del grupo. En este caso no sería ventas brutas en el estreno, sino ventas brutas totales, porque es la variable a tabular. El máximo dato, que sería ventas brutas totales, precisamente porque esa es la variable que estamos tabulando. El rango de los datos, que se haya de restar el mínimo, el máximo y el mínimo. Y la longitud, que es el rango de los datos sobre el número de clases. Recordemos que es el número de clases redondeado. Bueno, a continuación tenemos que los intervalos, que serían el inferior y el superior, se halla con el mínimo, el máximo, el mínimo, y en el superior se hallaría con el mínimo más la longitud redondeada. Y así sucesivamente. En el segundo intervalo inferior se pone el que hallamos en el primero superior, y el superior en este caso sería el inferior del intervalo número 2 más la longitud, y así sucesivamente. En lo que nos respecta con la frecuencia absoluta, tenemos la fórmula que nos enseñó la compañera, que era E igual frecuencia, shift igual frecuencia. Tenemos que seleccionar todas las casillas de esta manera y sacamos la fórmula ya anteriormente explicada. La frecuencia relativa es este valor sobre el tamaño de la población. Hay que recordar que el tamaño de la frecuencia relativa se saca con esta fórmula, fijando el tamaño de la población y arrastrándola hasta la última casilla. En la frecuencia acumulada tenemos la suma de las frecuencias absolutas, que sería entonces en este caso 5, en este sería 5 más 2, y así sucesivamente. En la frecuencia relativa, lo mismo de la frecuencia absoluta acumulada, pero de la frecuencia relativa. Ahora voy a interpretar lo que concierne al resumen tabular. Bueno, tenemos que en el primer intervalo fueron de 0.23 a 58.23. El 50% de las películas, vemos que la frecuencia relativa nos lanzó que el 50% de las películas, es decir, 5 películas, obtuvieron ventas brutas totales entre 0.23 y 58.23 millones de dólares. En el segundo intervalo nos damos cuenta que 2 de las 10 películas, es decir, el 20%, tuvieron ventas brutas totales de entre 58.23 millones de dólares y 116.23 millones de dólares. A continuación, en el tercer intervalo, notamos un intervalo entre 116.23 millones de dólares y 174.23 millones de dólares. Ninguna película obtuvo ventas brutas totales entre estos valores. En lo que respecta al cuarto intervalo, notamos que 2 de las películas obtuvieron entre 174.23 y 232.23 millones de dólares. Esto corresponde al 20% de las películas. Y en el quinto intervalo tenemos de 232.23 y a 290.23 millones de dólares. Corresponde a una sola película, es decir,
10% del total de las películas. Ahora analizaremos las gráficas, que no es más que el reflejo de la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta. Bueno, en este momento ahora analizaremos el resumen tabular del número de salas. Analizaremos los intervalos, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Tenemos que en el primer intervalo obtuvimos una frecuencia relativa del 20%, lo cual corresponde a una frecuencia absoluta del 2%, es decir, que el 20% de las películas estuvieron presentándose entre 24 y 791 salas de cine, es decir, 2 películas. El segundo intervalo, que va de 791 a 1558 salas de cine, entre estos intervalos no se presentó ninguna película. En el tercer intervalo obtenemos que la frecuencia relativa fue el 20%, es decir, que el 20% del total de las películas, es decir, 2 películas, se presentaron entre 1558 y 2325 salas de cine. En el cuarto intervalo obtenemos que el 10% del total de las películas, es decir, 10, se presentaron en 2.325 y 3.092 salas de cine. Para este caso solamente fue una sola película. Y por último, en el último intervalo tenemos que fueron el 50% de las películas quienes se presentaron entre 3.092 y 3.859 salas de cine. Es decir, la mitad de las películas, que corresponde a 5 películas. Bueno, a continuación analizaremos lo que corresponde al resumen tabular de las semanas en las 60 mejores. Y con esto concluimos el primer punto del informe para los ejecutivos. Tenemos que en el primer intervalo, que corresponde de 4 a 8 semanas, obtuvimos una frecuencia absoluta de 3 y una frecuencia relativa del 30%. Esto nos quiere decir que el 30% de las películas estuvo entre un ranking de las 60 mejores películas entre 4 y 8 semanas. En el segundo intervalo notamos que ninguna de esas películas, es decir, el 0%, estuvo entre las 60 mejores entre 8 y 12 semanas. En el intervalo número 3, tenemos que de 12 a 16 semanas estuvieron el 40% entre las 60 mejores, es decir, 4 películas. Y sencillamente entre los intervalos 4 y 5 se hace, como ya lo hemos venido interpretando en las anteriores variables. Bueno, a continuación vamos a realizar los últimos 3 puntos del informe para nuestros directivos, que sería hacer el diagrama de dispersión con el análisis de las respectivas variables. El primer diagrama de dispersión para realizar sería las ventas brutas en el estreno junto con las ventas brutas totales. Entonces, para realizar el diagrama de dispersión, primero tenemos que señalar primero los datos. Nos vamos para insertar, más gráficos de dispersión, XY dispersión, aceptar. Bueno, acá, como es necesario tener la línea de tendencia, le damos en la opción de línea de tendencia. Luego, para verificar que los datos que las ventas brutas estén en el eje X y que las ventas brutas totales estén en el eje Y, nos vamos para seleccionar datos, modificar, y pues acá nos damos cuenta que están en el orden, en el eje correspondiente, aceptar y aceptar. Luego acá, sin embargo, esta la vamos a borrar porque ya tenemos aquí la tablita mucho más bonita. La interpretación para el diagrama es positiva porque, como podemos ver, los puntos nos marcan una tendencia positiva. Esto quiere decir que las películas que obtuvieron más ventas el día del estreno fueron precisamente las que obtuvieron más ventas totales. El siguiente diagrama de dispersión que vamos a realizar es el de ventas brutas totales y número de salas. Igualmente volvemos a seleccionar los datos, nos vamos para insertar, hundimos la opción de más gráficos de dispersión, X y Y dispersión, aceptar, listo.
En el signo más vamos a hundir las opciones de línea de tendencia y los títulos de eje. Listo. Esta gráfica la vamos a eliminar porque acá abajito ya la tenemos mucho más bonita. En el eje horizontal están las ventas brutas totales y en el eje vertical el número de salas. En este gráfico podemos notar también una relación positiva. Es claro que las películas en un mayor número de salas obtuvieron un mayor número en cuanto al volumen de ventas brutas totales. El tercer diagrama de dispersión nos muestra una relación entre las ventas brutas totales y el número de semanas que cada película estuvo posicionada entre las 60 mejores en ventas brutas. Podemos notar claramente que las que estuvieron más semanas en ese listado de las 60 mejores fueron las que más obtuvieron ventas brutas totales. Esperamos que con este informe pues sea de gran ayuda para los directivos. Muchísimas gracias.